El día de hoy tenemos a una gran invitada y una gran amiga, si me lo permites, a la maestra Alma Alonso Nájera. Ella, debo reconocer, es una de las grandes defensoras de la equidad de género y, por supuesto, maestra de aquí de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi estimada maestra, bienvenida al programa. Gracias, Víctor, muy amable, un placer estar aquí. No, el placer es nuestro, la verdad. Y precisamente vamos a hablar de un tema muy interesante y aparte muy importante para la sociedad, que es el trabajo doméstico. La sociedad patriarcal decidió hacer una división social del trabajo basada en el sexo y decidió que las mujeres se quedaran en el ámbito doméstico y los hombres en el ámbito público. Basado, claro, en una situación de suprasubordinación. El que tiene el poder está fuera en el ámbito público, maneja las situaciones que van hacia afuera y quien se queda en la casa, pues hace todo un trabajo para que estas cosas puedan funcionar. Y después lanzaron una campaña de publicidad que yo sigo maravillada para convencer a las mujeres de que lo que hacían era fundamental y que no se debían salir de ahí, que era malo y pecaminoso salirse de ese trabajo doméstico y de estar en su casa, y que los hombres eran los únicos capaces de hacer este trabajo público. Y esto, pues repetido miles de años, hay muchísimas personas que están convencidas completamente de que a las mujeres se nos facilita limpiar, cuidar personas, cocinar, y que los hombres no se les da. Pero, y que eso es, perdón que te interrumpa, pero yo creo que eso es como un poco de cultura, como tú dices, ¿no? Está en la cultura. Porque hay veces, bueno, yo lo he visto y he visto que en la actualidad hay muchos chefs, por ejemplo, simplemente hombres, que la verdad es que también, como tú dices, se queda con la cultura de que las mujeres son las capaces, pero creo que también los hombres tienen esa posibilidad. La realidad es que todas las personas tenemos nuestras capacidades y pueden ser en el ámbito público y en el privado generalmente, no está solo para una cosa. Y a lo mejor tienes más facilidad para el público o para el privado y no tiene que ver nada si eres hombre o mujer. A lo que me refiero es que hicieron esa campaña de publicidad para convencernos de algo que es absolutamente falso. Y hay mucha gente convencida de que es falso. Y la otra cosa que hacen es decir que el trabajo doméstico no tiene ningún valor, que es facilísimo de hacer y que no significa nada, y que el trabajo público es muy importante, es fundamental y sin él no hay sociedad. Y este ejemplo que das de los chefs tiene que ver con esto, porque tradicionalmente las mujeres eran quienes cocinaban y entonces se les denominaba cocineras. Cuando hay hombres que empiezan a notar que les gusta cocinar, que quieren hacerlo, y con su educación que tienen de estar en el ámbito público dicen, pues sí, voy a cocinar, pero para poner un restaurante, para hacer un negocio. Y entonces dicen, pues yo no soy un cocinero, porque eso me bajaría de nivel, me pondría a nivel de una mujer. Que no lo estoy diciendo porque yo lo crea, estoy muy en contra de esas ideas, pero así está organizada la sociedad, se considera que el trabajo de la mujer vale menos, y entonces ellos dicen, yo no voy a ser un cocinero, yo voy a ser un chef. Y eso me coloca en un nivel superior porque soy hombre, sí cocino, pero soy chef y además lo hago para que me paguen. ¿Qué pasa con el trabajo doméstico de las mujeres? Otra forma de desvalorizarlo es que no está remunerado. No les pagan a las mujeres por limpiar la casa, por atender la ropa, por atender a personas enfermas o menores de edad. Y esto hace que se piense que es un trabajo que no tiene ningún valor, ni siquiera te pagan por hacerlo. Pero es más bien una expresión de la enorme desigualdad que planteó la sociedad patriarcal entre hombres y mujeres. Dice, los hombres, como son importantes, como hacen un trabajo importante, se les tiene que pagar. Las mujeres, como es un trabajo menor, no hay que pagarles. Pero perdón, entendemos que de lo que nos hablas es que no se les paga, pero por ejemplo a la familia que se dedica al hogar, no propiamente a las personas que se emplean para esos trabajos. Ese es el siguiente nivel. Ese es el tema. Si vemos, efectivamente a las esposas, a las madres, a las hijas, se les convenció con otro sistema de publicidad también maravilloso, que lo hacían por amor. Entonces, como yo te amo, pues limpio y hago todo y ya. Y además, nos convenció de otra cosa también completamente falsa, es que mi marido me mantiene. Yo realmente me mantiene, soy una mantenida. Y la situación es que no ven todo, se invisibiliza todo ese trabajo doméstico, parece que no hace nada, que nada más el Señor les da dinero y la mantiene,
cuando en realidad ella hace un gran trabajo. Y para poder mantener ese trabajo invisibilizado y desvalorado, a quienes lo hacen con remuneración se les paga muy poquito. El trabajo peor pagado o de los peores pagados es el trabajo doméstico o el trabajo de limpieza, quien limpia oficinas o incluso va a casas particulares, etcétera, les pagan muy poco. Y tenemos hoy el asunto de las trabajadoras domésticas que han por muchísimos años luchado para que les reconozcan los mismos derechos laborales que al resto de la población que trabajamos con un trabajo remunerado. Y entonces no solo les pagan muy poquito, sino que además la mayoría no tiene seguridad social, no tiene una jornada máxima de 8 horas que está en la Constitución para el resto de las y los trabajadores. Están en una situación realmente grave y hasta hace muy poco llevaban pero muchísimos años pidiendo que México firmara el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que es simplemente reconocerles esos derechos que son del resto de la población, y no lo han logrado. Hoy lo que sí se logró con el nuevo gobierno es que el Seguro Social por lo menos diga, bueno, sí las voy a dar de alta con sus patrones y patronas pagando lo que debe pagar, las cuotas sobre los patronales. Pero todavía tenemos la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, que tiene un capítulo especial para el trabajo doméstico, donde la persona no tiene máximo 8 horas de trabajo, o sea, trabaja el tiempo que se requiera en la casa. Y la verdad es que, muchas personas me ha tocado ver que incluso las tienen trabajando desde la mañana para el desayuno, para la ropa, la comida y la cena, y hasta que se van a dormir las personas, ¿no? Así es, sí, es tremendo. Hay quien se tiene que levantar, sobre todo en esta ciudad que hay traslados de hora y media, y que los niños entran a las 7, a las 8 a la escuela, que pues te tienes que levantar a las 5 de la mañana para poder hacer el desayuno, que se lo tomen, y entonces la persona no se regresa a dormir, sino pues ya a lavar la cocina y la casa, y lavar ropa y planchar, y la casa. Y tiene que ver con toda esta campaña que hubo para desvalorizar el trabajo doméstico. Pareciera que es, ay, ¿qué haces tú? Seguro te pasas media mañana viendo los programas, que hasta la televisión tiene sus programas de media mañana como dirigido a las amas de casa, ¿no? Y te imaginas a la señora de la casa así, con un cafecito, viendo Hoy, o viendo Venga la Alegría, o viendo descansando en su reposé, diciendo, ay, pues ya, ¿qué haré entre que ya hice el desayuno y hago la comida? Y la realidad es que no es cierto. La realidad es que también tienen que barrer, trapear, lavar la ropa, plancharla, acomodar cajones, tienen que atender a niñas y niños o a personas enfermas, ir a todo lo administrativo que igual no se nota, ¿no? Atender que viene el del gas, que ya el vecino tocó para algo, o se presentó un problema en la cual hay que salir a ver, miles de cosas. Y luego llega, hay que hacer la comida. Creo que del trabajo doméstico lo peor es, ¿qué voy a hacer cada día de comer? Ese es un esfuerzo de imaginación realmente impresionante. Para que luego llegue la gente a comer y ni siquiera te diga gracias, qué bueno que hiciste de comer. Sí, el trabajo doméstico tiene otro problema, se da por hecho. Solo lo notas cuando no se hace. Sí. Pero cuando está hecho, la gente no te dice, oye, muchas gracias por tener la casa limpia, qué bien planchada mi blusa, te lo agradezco. Y le invito a quienes nos escuchan que lo empiecen, ya si no le van a remunerar el trabajo a la gente que les hace el favor de ayudarles, por lo menos agradezcan, se lo reconozcan. Sí. Entonces, luego la comida, luego la tarde. Ahora, si tienes niñas y niños, pues hay que llevarlos a la escuela y luego a las clases de la tarde y a ver que hagan la tarea. Y luego viene la cena y después de la cena hay que lavar los platos y entonces, normalmente las amas de casa son las primeras que se levantan en la mañana, y ahí también el servicio doméstico sería lo mismo, y las últimas que se duermen. Sí, de eso. Y además, si tienes niñas o niños y a las 3 de la mañana están llorando porque se acaban de enfermar de la garganta y tienen fiebre, pues tú no puedes decir como un trabajador que está en una oficina que dice, oye, me acabo de enterar que anoche a las 3 de la mañana hubo un problema aquí. No. Tú estás ahí todo el tiempo, entonces si la niña o el niño dice, ay, me duele no sé qué, pues a las 3 de la mañana hay que irlo a atender. Entonces, todo ese trabajo está desvalorizado, invisibilizado,
y ha afectado a las amas de casa que lo hacen sin remuneración, pero también a las personas que se dedican a hacerlo remuneradamente, porque entonces en las oficinas, en los hospitales, en todos los lugares donde se requiere este servicio, que por cierto se requiere en todos lados, claro, no los toman en cuenta como algo importante y les pagan muy poquito, tienen menos derechos laborales, que insisto ya hoy está un poquito va mejorando. Pero se deja de ver algo también que es muy importante y es toda la cuestión económica. Hacen una aportación al Producto Interno Bruto que no está contabilizada en ningún lado, pero es como el 40% más o menos de lo que aporta el que pensemos. Y no queremos, si la auditoría si es tu caso, ¿no? Luego es hipotético. Pensemos que tú tienes una esposa y tienes 2 hijos y tú le dices a tu esposa, yo te voy a mantener, nada más no le aclaras que la vas a mantener ocupada, y ella dice, pues mira. O la aclaras para desmentir. Exacto, entonces ella dice, pues Víctor me va a mantener, qué bueno. Y entonces, pues, pareciera que ella se queda en la casa mientras tú sales, trabajas, sudas, y ganas dinero y pagas todos los servicios. Pero nadie está viendo que ella se está haciendo todo esto que ya dije, de labor doméstica, llevando a las niñas y a los niños a la escuela, se está ocupando de labores de nutrición, por ejemplo, porque hay que elegir lo que decía, ¿qué vamos a comer? Pues no vamos a estar pidiendo pollo frito todos los días, pizza todos los días, los niños estarían encantados, pero no sería buena idea. Entonces tienes que estar tratando de equilibrar la alimentación. Tiene que decidir también el cuidado de la ropa, y una que se planche para que no se lave en seco, una serie de cosas. Y todo un conocimiento que no estamos dispuestos, o que hasta ahora no se ha estado dispuesto a reconocer, que les toma todo el día, lo que tú decías, el trabajo administrativo. Pero vamos a pensar que un familiar se enferma y dicen, ay, la esposa de Víctor no trabaja, porque además ese es otro grave problema. Se dice, oye, ¿tú qué haces? No, yo no trabajo. Ah, no, eres rica. No, es que soy ama de casa. Ah, no, sí trabajas, no te pagan, pero sí trabajas. Entonces, la esposa de Víctor no trabaja. ¿Qué te parece si cuida al tío Luis, que pues ya se enfermó? Y entonces ahí va el tío Luis a tu casa, se instala, le ponen una recámara, y al tío Luis hay que estar haciendo curaciones, hay que sentarse a platicar con él que está enfermito, y hay que estar recibiendo al médico a ver qué más tiene que hacer, y hay que hacerle comida especial, y no se puede levantar solo, entonces hay que ayudarlo a levantarse a ir a algún servicio. Todo eso consume muchísimo tiempo. Pero si no lo hacemos, el tío Luis se nos muere. Y luego la responsabilidad de ella va a terminar siendo, ¿no? Y luego, sí, bueno, después vienen los familiares a decir, oye, el tío Luis se queja que no hiciste no sé qué. Porque además no les damos capacitación de enfermería, de nutrición. Sobre la marcha. Pero sobre la marcha, aprenden. Y entonces hay vidas, de ese trabajo doméstico tan desvalorizado, yo sí quiero resaltar, que hay vidas humanas dependiendo de él. Porque el caso del tío Luis, si no lo atienden bien, sí se muere, y a lo mejor no se iba a morir, era una enfermedad pasajera. Pero también pensemos en las y los bebés. Si no, son completamente dependientes. Entonces, si no los atienden bien, sí se mueren. O sea, no es como el Tamagotchi que dice, ya perdí, compro otro. Lo compro otro. Sí, claro. Entonces, es una enorme responsabilidad. Insisto, de las amas de casa sin remuneración y del trabajo doméstico con una remuneración muy exigua. Y la responsabilidad es tremenda. Desde la vida humana hasta un detalle muy pequeño. Exacto. Fíjate que tenemos que irnos a una pausa. Muy bien. Pero ¿te parece si regresamos para hablar sobre este tema que nos acabas de decir, de la labor doméstica o el trabajo doméstico, que también puede ser incluso en las oficinas? Claro, sí. Entonces, vamos a ir a una pausa, regresamos con la maestra Alma Alonso, precisamente hablando de equidad de género igualdad de género y trabajo doméstico, ¿no? Es un tema muy interesante para la sociedad. Volvemos. Cosme Licona, estimado, te felicito por tocar un tema tan importante como es el trabajo doméstico. Ahorita voy a hablar voy a dar mi casa.
¿Vas a dar tu bien? Mi casa. No, es que El que hace todo solo. sí, en realidad soy el que hace todo. Es que mi mujer trabaja, mi esposa trabaja en la corte. Y ella está desde las 9 de la mañana hasta como por las 8 de la noche. Ajá. Entonces, digo, desafortunadamente no tenemos hijos, queremos tenerlos, pero pues sí, la labor del hogar es los pagos, la limpieza. Bueno, pues entonces tú lo vives. Sí. Ya nada falta lavar ¿Y los tiene la carros. ayuda? No, Sin ayuda, teníamos, pero fíjate que... ¿De veras haces tú todo o ella también Sí. hace su parte? No, digo, mi mujer hace su parte, o sea, nos dividimos, pero pues lo básico y lo que hay que levantar, lavar y todo, pues sí. Mira, tu caso Es que ahorita la pagamos. es complicado, pero piensa en tu esposa de qué. Esto. Yo te mantengo, ¿no? Y además, chaco todo el día, que llego cansado. Imagínate todo lo que podrías hacer. Y eso sí lo hacen muchas mujeres. No, sí, aparte imagínate todos los días. O lo pagas para que no se Y pues la verdad es que no comemos nosotros en casa, pero por ejemplo, aquellas personas que tienen, cena. tú dices, la comida, la cena. ¿Listo? ¿Listo? Ok, yo ando acá entonces. Grabamos en 5, 4, 3, 2. Volvemos a la pausa. Recuerden que estamos en última instancia y hablando con la maestra Alma Alonso sobre el trabajo doméstico. Así es. Entonces nos quedamos, Alma, precisamente a hablar sobre la diferencia o si hay diferencia sobre ese trabajo doméstico entre el hogar y propiamente las oficinas, porque finalmente hay personas también que trabajan ahí haciendo labor de limpieza y pues hasta de lo que le pidan también los patrones, ¿no? Sí, es una diferencia, sí. La primera y más significativa es la remuneración. En el trabajo doméstico que hacen familiares, para otros familiares no hay remuneración. En el trabajo para empresas, por supuesto que sí. Lo que más encontramos son empresas que se dedican a reunir este tipo de personal y proporcionar los servicios a otras empresas. Lo que le llaman las outsourcing, ¿no? Exacto, el outsourcing. ¿Por qué? Y es un outsourcing que sí está permitido en la ley, tenemos que aclararlo. Porque hay muchas empresas, me desvío nada más un poquito, Sí, hay muchas empresas que dicen, yo no quiero tengo muy buenas prestaciones en mi empresa y entonces no quiero pagarle ni a que hagan antigüedad ciertas personas, ¿no? Quiero bajarle muchísimo a mis costos y entonces a los que van a hacer ciertas cuestiones que los contrate otra empresa, ese es el outsourcing malo, digamos entre comillas, porque sí son labores para la empresa directas, que sí dirijo yo, pero varias empresas me proporcionan personal y entonces pues les pagan mucho menos, los despiden sin indemnización y yo no tengo responsabilidad como empresa. Pero hay un outsourcing, otra vez entre comillas, bueno, que es, yo tengo mi empresa que hace una cierta labor, pero necesito que la limpien y yo no soy experta en limpieza. Entonces, por ejemplo, vigilancia y limpieza son el llamado outsourcing bueno, porque sí necesito alguien que sepa supervisar ese personal, que le diga cómo hacerlo, que le dé los insumos, y yo nada más vea que está limpio. Claro. Porque yo me quiero dedicar a lo realmente sustancial de la empresa, ¿no? Claro. Y lo mismo si tengo vigilancia en la puerta, pues alguien que sepa. Entonces, hay muchas empresas que prestan estos servicios, pero ¿qué vemos en estas empresas? Primero, el reclutamiento es el 96% mujeres. Hay una gran cantidad de mujeres. ¿Y eso para qué? Para poderles pagar menos, porque hay otra de las desigualdades que existen en nuestra sociedad, es salarios menores para mujeres que para hombres, incluso en trabajos iguales. Entonces hay muchísimas mujeres. Les dan una capacitación para limpiar, pero además se parte de la idea de que todas las mujeres casi nacemos sabiendo limpiar, cosa que es falsa, pero bueno. Y les pagan el salario mínimo o un poquito arriba del mínimo, porque se han dado cuenta estas empresas que si te pagan un poquito arriba del mínimo, ellos gastan menos en prestaciones sociales. Porque como el mínimo está exento de pago para los trabajadores, no pagan su cuota obrera, entonces el patrón tiene que pagar todo. Cuando ya le subes, el trabajador paga su cuota obrera, el patrón paga su cuota patronal y entonces paga menos. Les dan muy pocas prestaciones,
además de tenerle seguro social. Y eso porque las empresas exigen, a mí me vas a mandar personal que tenga todas las prestaciones para que no me vaya a tener un accidente y yo termine pagando. Entonces sí les dan seguro social, pero pues casi no tienen incentivos, con salarios muy bajos. Pocas veces tienen fondo de ahorro o préstamos o alguna otra ventaja que tienen en otras empresas. Y horarios que sí son ahí sí de 8 horas porque son horarios dentro del que establece la Ley Federal del Trabajo. No es este trabajo doméstico. El doméstico significa que se hace en casas particulares. Este es un trabajo de limpieza que, como se hace en empresas, en sitios públicos, sí está sujeto a la Ley Federal del Trabajo, la máxima jornada laboral de 8 horas. Pero en este país en que ya la mayor parte de la gente trabaja de lunes a viernes, ellos siguen trabajando de lunes a sábado, o hay lugares donde tienen que ir los fines de semana porque si dan servicio el fin de semana en ese lugar, pues hay que limpiarlo también. Y muchas veces, además de sus trabajos de limpieza, oye, fíjate que esta salita ya no queda aquí, vamos a pasar exactamente al otro lado de la habitación. Pues tráete a los de limpieza, ¿no? Que ellos lo traen. Incluso ya hay empresas que en sus contratos ponen, yo conozco ya con un contrato que decía, el personal de limpieza no estará obligado a mover muebles pesados. Ergo, sí pueden mover muebles que no estén tan pesados. Entonces, la mesa sí la pueden mover. Esta mesita, pues, por supuesto que sí les puedes ir pasarla para allá. Entonces, sí hay todavía, y bueno, además es un trabajo cero valorado. Nadie voltea a ver. No se puede, es realmente muy difícil ascender en esos trabajos. A lo más que puedes aspirar a ascender es a ser supervisor de quienes limpian. Y los casos que yo he visto, las personas que limpian son mujeres y los supervisores son hombres. Los que yo he visto, no he visto en 100% de empresas, seguro habrá mujeres también supervisando, pero es más común que los hombres supervisen. Entonces, es un trabajo con muy pocas expectativas, porque siempre vas a ganar lo mismo, poca posibilidad de ascender. Cuando estás en una empresa y no eres parte de su personal, pues estás ahí viendo cómo ellos tienen una cantidad de prestaciones a las que tú no vas a tener acceso jamás. ¿Qué pasa? Y eso también con el trabajador doméstico, una desigualdad, ¿no? Una tremenda desigualdad, que también les ocurre a quienes hacen trabajo doméstico porque están a veces en residencias de gente que tiene muchísimo dinero, y se dan perfecta cuenta que pues, hay una brecha, hay un abismo entre ambos, ¿no? Y bueno, otra cosa que ocurre en el servicio de las empresas, por ejemplo, las empresas tienen comedores para sus empleados, pero el personal de limpieza no son sus empleados. Algunos pueden ser buenas personas y decir, bueno, sí, que vengan al comedor, otros decir, no, ustedes saben dónde comen, no, sálganse al jardín y coman un sándwich. Eso pasa mucho, muy seguido en las empresas y en las instituciones públicas también. Exacto, porque como no son parte del personal, de acuerdo al contrato no les puedes dar el servicio de comedor. Y como tú dices, o sea, imagínate eso, lo que ven, como tú dices, la diferencia económica, pero otra diferencia es que vas pasando por el comedor y vas viendo que todas las personas de la institución están comiendo y tú pues nada más tienes que oler la comida, porque en realidad muchas veces no tienes que ir para comer, ¿no? Porque además como están bajo el sueldo, así es. Y insisto, en esta ciudad, para poder venir, por ejemplo, a la UNAM, los alrededores de la UNAM son zonas con rentas caras. Entonces, ¿quién va a lo mejor hacer una hora y media de traslado para poder llegar a limpiar acá? Y se salió a las 5 de la mañana y todavía va a traer comida y etcétera, y entonces quizá solo le alcanza para comprarse unas papas y un refresco, y entonces la nutrición es horrible, se va a ir descomponiendo. No tienen también acceso a la cultura, porque no tienen estas prestaciones de los trabajadores, y genera también que sus descendientes vayan a tener las mismas precariedades. Pues las mismas posibilidades que tienen, ¿no? O sea, difícilmente pueden aspirar a tener algún otro nivel de educación, de vida, por el tema de la limitación de las oportunidades que tienen los papás. Y luego ves que muchas de estas mujeres que prestan estos servicios a las empresas son madres solteras. Ya sea porque nunca ni siquiera se casaron y el
su pareja sexual no se quiso hacer responsable de la descendencia, o porque sí se casaron pero el marido las abandonó o se murió. Y entonces son personas que tienen que dejar a sus hijos muchísimo tiempo solos. O incluso también pagar, de sus posibilidades, pagarle a alguien que les pueda hacer favor de cuidarlos, porque Así ahora es. el tema que ya no tiene, no sé, desconozco, corrígeme si me llegase a equivocar, pero no sé si tengan esa oportunidad de tener guarderías en algunas empresas de las outsourcing, pero no creo que no tienen muchos. Como tienen seguro social, sí tienen derecho a la guardería. El derecho existe por estar en el seguro social. El problema es que hace más de 30 años el seguro social no tiene capacidad en sus guarderías para dar el servicio a todas las personas afiliadas. ¿Qué significa? Que están en una lista de espera de la guardería, pero en realidad no tienen el derecho, pero no tienen el servicio. O sea, no tienen la capacidad para atender a su hijo. Así es. Y tienen que esperar, entonces es una lista de espera para que si se desocupa un lugar. Sí, y que lleva ocasiones en que la niña o niño cumple 6 años, que es el límite para una guardería LIMS, y nunca hubo lugar. Es súper complicado, ¿no? Entonces lo tienen muy complicado. Por eso es que hay un movimiento actualmente en el mundo, y México se está sumando, cosa que me parece muy importante, a revalorizar el trabajo doméstico, a revalorizar este trabajo de servicio, no solo el doméstico no remunerado, sino también el de servicio, a visibilizar todo lo que sirve. El contexto también del empleado doméstico, ¿no? Así y apoyarlo. Bueno, de respetar sus derechos, porque no se les respetan, y reconocerlos. Hay personas, y yo las conozco, o sea, las he visto, las he tocado, si existen, que piensan que, bueno, primero les llaman con una serie de calificativos peyorativos, que no voy a repetir, pero que todo el mundo los conoce. Se refieren a las personas del servicio doméstico de una manera muy desagradable, despectiva, pero además hay muchas casas donde no les permiten comer lo mismo que la familia. Dicen, esto es tu comida y nosotros vamos a comer esto. No les permiten sentarse para comer, tienen que comer paradas en la barra de la cocina. Sí. Quienes duermen, quienes pernoctan en las casas, hay casas, por supuesto, donde tienen su propia habitación, tienen todo bien, pero hay casas donde dicen, pues ahí tenemos este cuartito de los tiliches, y ahí junto a los tiliches, porque no lo vamos a estar limpiando para que tú te duermas. Entonces, sí, las condiciones a veces son tremendas, y estas personas pues las tienen que sufrir, porque si no tienen este dinero pues no viven, ¿no? La otra cuestión es que el trato no es cordial, no es humano. Hoy ha cambiado bastante, pero por ejemplo en los 50, 60, todavía las personas en servicio doméstico servían para que los jóvenes de las familias de clase media iniciaran su vida sexual. Eso es Era horrible que el jovencito podía ir a tocar el cuarto de servicio y meterse, y la muchacha no podía hacer nada. Y bueno, estamos hablando de otras consecuencias que en la actualidad se tendrían que hacer valer, ¿no? Bueno, pues que es un claro hostigamiento sexual o violación, por supuesto que es violación, y por supuesto que qué pasaba cuando resultaba que estaban embarazadas. Lo primero que hacían era despedirlas para que no se fuera a saber que era del niño de la casa, y niño entre comillas, ya un muchacho seguramente. Y todo esto, pues las arrojaban con su hijo o hija a la calle y a ir a buscar a otro lugar. Y lleva a que en estas condiciones de tanta desigualdad se tenga que hacer algo. Claro. Como sociedad no podemos seguir cerrando los ojos, no podemos seguir diciendo esto no pasa, o en mi casa yo sí la trato bien y le pago bien, y pues lo que hagan los demás no sé. No podemos hacer esto, tenemos que apoyar el movimiento que está visibilizando y revalorizando. Que entiendo que ya ahorita ya reconocieron de alguna manera que están haciendo, me parece, un proyecto derivado de unos criterios que metió ya la Corte, precisamente para que se les haga a todos los trabajadores domésticos se les inscriba precisamente a este seguro al seguro social, se les reconozcan los derechos laborales, porque la verdad es que sí sería muy importante que todos lo tuvieran, porque imagínate el riesgo que corren hasta en el mismo hogar, o sea, puedes caer, te puedes lastimar o puedes quedar
con una afectación física permanente, o simplemente, yo conocí una señora, que en paz descanse, me tocó ver ese asunto, una señora ya como de 60 años que entró a limpiar su baño y se puso en un banquito, y como el agua pues, se resbaló, se pegó en la cabeza y murió. Entonces, digo, eso es uno de los tantos riesgos que me imagino tienen los empleados domésticos, ¿no? Y qué riesgo también, o sea, también para ellos, para sus familias. Y para el que emplea. Exactamente. Pero es los que los emplean, yo he sabido de casos que dan considerables sumas de dinero a funcionarios públicos, como siempre, penal, no, el accidente pasó en otro lado. Pero me imagino que son casos específicos son que no pasan casos, en la Ciudad de México ni en el país, ¿no? No, yo estoy hablando de un país hipotético. Okay. Pero volviendo al tema del seguro social, que es muy importante, como te decía, la Ley Federal del Trabajo tiene un apartado para el trabajo doméstico que no les da los mismos derechos que al resto de quienes trabajan. ¿Y qué pasaba? No había la obligación de inscribirlas al seguro social. El seguro social, viendo que había mucha gente que lo requería, dijo, bueno, los voy a poner en un servicio que ellos tienen que es voluntario, donde se paga una cantidad y te dan servicio médico, pero no tienes jubilación, no tienes otras ventajas, ¿no? Entonces, había personas más bondadosas que a su servicio doméstico por lo menos la tenían ahí, o las propias empleadas domésticas, porque hay quienes sí ganan más dinero dependiendo de en qué casa trabaje, se podían pagar ese servicio para tener esta atención. O lo pagaban los patrones para decir, mira, si pasa algo, pues la tienen en el IMSS. Lo que no se había logrado es que les dieran el mismo tratamiento que al resto de las y los trabajadores de este país. Y se llevó el asunto a la Corte, y recientemente la Corte, pero imagínense, 2019, o sea, el siglo XXI apenas, la Corte tiene que decir si las trabajadoras domésticas, y lo digo en femenino porque es el 94% del total. 94%. Sí, las trabajadoras domésticas sí tienen derecho a que les des el mismo tratamiento que al resto de los y las trabajadoras que están asalariados en cualquier otro lugar. Y luego le da esta resolución de la Corte, no es una ley, es un criterio que debe de hacer. Un criterio que el IMSS dice, sí lo tomo, sí lo voy a hacer. Pero entonces lo que saca el IMSS es un programa piloto que va a afiliar a cierta cantidad de personas, las que quieran ir, ya sea ellas o sus patrones y patronas, pero lo va a monitorear durante 2 años, y si no le alcanza el dinero para seguir, lo va a cancelar. Tú dices, bueno, yo cuando leí lo que publicaron dije, a ver, o sea, yo trabajo en un sitio, estoy asalariada, tengo obvio seguro social, y que un día me dijeran, pues ¿sabes qué, Alma? La línea no le alcanzó, pues ya se te quitó. No, pues no, ¿verdad? Que fíjate que yo creo que vamos a tener que hacer otro programa precisamente para hacer el análisis de todo lo que nos estás comentando, porque sí es muy importante, y ahorita que está el tema laboral, pues sería muy interesante meterlo a una iniciativa. Exacto. Pero, mira, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, ya sabes que lo tenemos contabilizado. Así es. Pero sí me gustaría comprometerte para que vengas a otro programa, para que hablemos de ese tema tan interesante y de otros temas, precisamente de asunto de género. Sí, hay y muchísimo. Tienes tu termo ahí de publicidad para que lo muestres. Que en Radio News Canal Multimedia escuchen El Género en la Cultura los martes a las 6 de la tarde. Muy bien. Y nos vamos a despedir, pero vamos a cambiar un poquito el formato del programa, porque yo me voy a despedir, les agradezco mucho, pero mi amiga Alma quiere compartirles una poesía precisamente que les quiere dejar antes de que hagamos el programa. Yo me despido, esto fue Última Instancia, y bueno, los dejo con la maestra Alma para que les diga lo que trae. Gracias. El poema se titula Mujer. Permítame, le voy a hacer un cierre aquí a usted. Perfecto. Sí, para la edición, y ahorita que Víctor ya mandó el corte, y ahora sí. No. Sí. Viendo hacia acá siempre más. Ok. ¿Lista? Grabamos en 5, 4, 3, 2. El poema se titula Mujer. Lo escribió Griselda Álvarez Ponce de León, que para quienes no la conozcan, además de ser poeta, escritora, fue la primera mujer gobernadora en este país, gobernó el estado de Colima.
y escribió este poema. Nacer mujer es un inmenso reto, circunstancia toral, dura la vida. La hembra viene en pecado concebida y el hombre nace lleno de respeto. Buscas no ser objeto, ser sujeto con tu ovárica fuerza sostenida, para luchar con alma dividida, porque no en todo lograrás boleto. Te dan sencillo, mas te exigen doble. Sangras ante la ley cada conquista. En la maternidad, sustancia doble, gigante siempre aunque el dolor en vista. Por fuera suave, muy adentro roble, pero te hacen a golpes feminista. Corte. Listo, maestro. Gracias.